buenos días. Empezamos nuestro canal YouTube tras una importante acogida en los vídeos live que se han hecho sobre Valencia para el Grupo Valencia Medieval de Facebook. Soy Vaquera del Espacio y esto es un vídeo, lo que llamaríamos para guiris a nivel experto. Si quieren saber más sobre la historia de Valencia, tradiciones, cultura, arquitectura, en el Grupo Valencia Medieval está Santiago Soler, que es un especialista en la materia, y recuerden que este canal solo es a nivel guiri experto, como dije en un principio, buscando que las personas que van a venir a Valencia puedan encontrar material para no pasar enfrente de los grandes monumentos sin saber nada acerca de esta ciudad que cautiva. Bueno, antes que nada, las Torres de Serrano, en valenciano Torres de Serrán, bueno, es una de las puertas, la más importante de la muralla de Valencia. Bueno, la más importante porque por aquí entraban los reyes, bueno, era la puerta de entrada en donde Jaime I de Aragón vino tras cruzar este puente, que no se ve bien, porque se ve bien desde arriba, entró a reconquistar Valencia. Bueno, vamos a entrar y vamos a ir a la parte lateral, perdón, a la parte trasera. Bueno, es de estilo gótico valenciano, de finales del siglo XIV. Es un referente de la ciudad, por lo que le comentaba, porque bueno, es una de las puertas que ha quedado como esbozo de entrada de las murallas que fueron derribadas por el gobernador de Valencia, Ciril Amorós, la muralla. Bueno, entonces nos ha quedado esta gran puerta como entrada al centro histórico de la ciudad, y las puertas de cal, que son las torres de Quart, y la puerta de los judíos. Actualmente está en la Plaza de los Pinazos. Lo que nos ha quedado de esbozo de las murallas de esta ciudad. Se puede subir, cuesta 1 o 2 euros, nada más, la entrada.